Bueno, entonces decíamos que la función era x al cubo menos 3x al cuadrado, ¿sí? Menos 3x al cuadrado menos x más 3 si no estoy mal. ¿Sí? Menos x más 3. Por favor, me corrigen si la copié bien. Clase de la raíz. Si era esa la que estábamos trabajando. Sí, sí era esa. Sí. Bueno, entonces, yo les decía, ¿no? Que se bajan los coeficientes del polinomio. Entonces, aquí es como si estuviera un 1. Entonces lo colocamos acá, 1. Aquí colocamos menos 3. Eh, esto lo voy a hacer rápido, pues porque ya lo había hecho, ¿sí? Aquí sería menos 1 y aquí 3. Luego hacemos una especie de división. Y el numerito que colocamos acá, pues son los divisores de 3. Los divisores de 3 es más menos 1 y más menos 3. Sí, porque es que pues uno dice los divisores de 3 pues es 1 y 3. No, es más menos 1 porque yo podría también multiplicar por menos 1. Bueno, en este caso dijimos que con 1, creo que nos dio con 1. Entonces, esto nos daba 1 acá, baja, este 1 baja, luego 1 por 1, me da 1, lo sumamos acá. Menos 3 más 1 da menos 2. Menos 2 por 1 da menos 2. Menos 1 menos 2 me da menos 3. Menos 3 por 1 me da menos 3. Y 3 menos 3 da 0. Como nos da 0, entonces significa que sí se puede dividir por 1. O sea, este polinomio que tenemos acá se divide por x menos 1. Entonces, si no me diera 0 acá, entonces no me serviría este número y pasaría a menos 1. Luego a 3, luego a menos 3. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo descomponemos este polinomio? Entonces, lo que estamos tratando de hallar era los interceptos con el eje X, ¿no? ¿Sí? En la función. Es decir, nosotros teníamos aquí la función, recuérdenlo, y que interceptaba en menos 1, ¿sí? Interceptaba también en 1 y te interceptaba también en 3, ¿sí? Que la función hacía como algo aquí así, ¿no? Subía, ñan, y después bajaba, algo así, ¿sí? Entonces, vamos a ver de dónde salieron esos números. Es eso lo que estoy haciendo. Entonces, eso es lo que se llama descomposición, vuelvo y repito, por evaluación o división sintética o descomposición por el método de Ruffini. Ustedes lo pueden encontrar así. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es colocar el factor que está en la ventanita. Entonces, colocamos 1. Pero como esto es una división, entonces si aquí es positivo, aquí le ponemos negativo. Si aquí fuera negativo, entonces aquí le ponemos positivo. Por, y pónganle cuidado acá, estos tres numeritos que me quedaron. Este 0, pues no hay necesidad, pero estos tres números sí. Entonces, como aquí es x al cubo, entonces aquí vamos a empezar por x al cuadrado. Y quedaría 1x al cuadrado. Pero entonces, pues 1 por x al cuadrado da 1. Menos 2, ¿cierto? Que es el número que sigue, x2, x a la 1, ¿sí? Entonces, a la 1, pero ¿para qué lo pongo si x a la 1 es x? Menos 3. ¿Listos? Menos 3. X a la 0. Es decir, aquí colocamos menos 2, menos 1, y, perdón, 2, 1, 0. Si yo, por ejemplo, estuviera haciendo este proceso con x a la 4 acá, entonces aquí sería x a la 3. Donde haya 0, pues no se pone. Bueno, por favor, eso lo consultan ustedes más adelante. Entonces, como ya no hay más números acá, entonces ahí termina. Es decir, que en otras palabras, esto es un método de factorizar. Yo lo que tengo acá es un polinomio de 4 términos, ¿sí? Y lo que hice fue factorizarlo. Mire, lo volví producto entre factores, que eso fue lo que vimos el primer semestre. Pero nosotros no hemos llegado todavía a estos números. ¿Cómo llegamos a esos números? Pónganle cuidado. Igualamos a 0. Yo me doy cuenta que yo esto también lo puedo factorizar, ¿sí? Y
Trinomio cuadrado perfecto no es, pero sí es el caso de la forma x cuadrado más bx más c. Primer signo, menos, menos por menos por más da menos, dos números cuya diferencia sean 2 y multiplicados 3, entonces sería 3 y 1. ¿Sí? Nuevamente, 3 menos 1, 2 y 3 por 1, 3. Y entonces aquí tenemos nuestros tres factores. ¿Sí? Y como ustedes ya se pueden estar dando cuenta, entonces, ¿cuáles son los números que están acá? Pues estos números. Pero ¿cómo se desarrollan? Este me genera x igual a 1. ¿Sí? Este me genera x igual a 1. Este me genera x igual a 3. Ustedes van a decir, pero profe, ¿cómo así? Aquí están menos 3. No, lo que pasa es lo siguiente, pónganle cuidado. No lo voy a escribir, simplemente lo voy a explicar. Voy a hallar esta x, porque hay 3x, pero voy a hallar solo esta x. Entonces, si yo hallo solamente esta x que está dentro de este paréntesis, este señor y este señor están multiplicando a esa x. Entonces, estos dos, x menos 1 y x más 1, pasan aquí a dividir, ¿sí? Y como están dividiendo a 0, entonces eso nos da 0. En otras palabras, se simplifican. Y este menos 3 pasa al otro lado de la ecuación, porque estamos en una ecuación igual. Entonces, ese menos 3 se nos vuelve 3, positivo. ¿Sí? Hacemos lo mismo con este. Estos dos primeros factores pasan a dividir, se simplifican porque arriba en el numerador está 0. Entonces, se simplifican. Y por último, este 1 que está positivo pasa al otro lado y se vuelve negativo. Y ahí encontramos, muchachos, las raíces. Esos realmente se llaman raíces. Eso lo vemos de pronto en métodos numéricos también. Las raíces de este polinomio son estas. Y a su vez, ¿quiénes son? Pues los que interceptan, ¿cierto? A la función con el eje X. ¿Listos? Entonces, ahí quedó explicado esto. Bueno, algo importante. Entonces, vamos a hallar, digamos, esta integral. Vamos a hallar la integral de menos 2, ¿sí? A 1 de raíz cuadrada de X. Vamos a calcular esto. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta qué es lo que pasa acá. Entonces, nosotros ya sabemos que esto es igual a X a la 1 medio, ¿cierto? Se reexpresa. Entonces, se suma 1, entonces esto sería 3 medios a la 3 medios, bueno, aquí 3 medios, y aquí sería 2 tercios, ¿no? Lo que yo les decía al principio de este cursito, ya después uno hace de una, ¿no? Y lo hacemos desde ¿dónde? Desde menos 2 hasta 1. Listo. Hasta el momento no hay ningún tipo de inconveniente. Pero ¿qué pasa, muchachos? Vamos a sustituir este menos 2, ¿sí? Por la X. Entonces esto quedaría 2 por aquí menos 2. ¿A la qué? A la 3 medios, ¿sí? Sobre 3. Listo. Menos, y ahora sustituimos ¿quién? El 1, ¿o no? ¿O cómo era la cosa? Entonces, primero tocaba ¿quién? El 1, ¿no? Hay veces se cometen ese tipo de errores y nos queda mal la integral. Siempre toca primero desarrollar el límite superior, el límite de arriba. Listo. Y entonces aquí quedaría 2 por menos 2. No hay necesidad de hacer corchete, pues porque es solamente un solo término. Entonces, aquí 3 medios sobre 3. Bueno, listos. Entonces, esto se llama como el teorema fundamental del cálculo, no lo olviden. ¿Sí? Entonces, teorema de Laplace. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esto sería igual a 2 tercios por raíz cuadrada de 1 a la 3. ¿Sí? O sea, recuerden que esto se puede expresar como un radical. ¿Sí? Entonces, aquí este 2, pues no hay necesidad de ponerlo, pero pongámoslo porque ustedes para que vean de dónde, cómo se convirtió esto. Raíz cuadrada de 1 al cubo. 1 al cubo, pues es 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, todo esto, simplemente esto que está aquí,
pues eso nos da simplemente 1. Raíz cuadrada de 1, pues nos da 1. Esto realmente nos da más menos 1, ¿no? Pero bueno. Y 1 por 2 tercios, pues bueno, listo. Ya aquí tenemos 2 tercios. Pero ahora, por favor, pasemos al siguiente. Pónganle cuidado. Menos 2 tercios. Y aquí nos encontramos que esto sería raíz de menos 2, ¿sí? Elevado a la 3. Y por favor, bueno, aquí sería raíz cuadrada, ¿no? Pero pues no hay necesidad de ponerla, pero pongámosla porque ustedes ya sepan que eso es raíz cuadrada. Entonces, ¿qué sucede? Desarrollamos esto. Y esto quedaría menos 2 tercios, ¿sí? Por raíz cuadrada de menos 8. Y resulta que aquí vamos a tener un problema, ¿sí? Hasta este momento, ¿sí? Hasta aquí todo vamos bien. Pero, ¿qué pasó acá? Raíz cuadrada de una expresión negativa. Menos 2 a la 3 da menos 2 por menos 2 por menos 2, eso nos da menos 8. Y recuerden que si ustedes tienen un radicando negativo, pues yo no lo puedo simplificar dentro de los números reales por, por un radical de índice par. ¿Sí? O sea, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava. De un número negativo no pertenece a los reales, pertenece a los complejos. Entonces esto sería menos 8i. Pero bueno, entonces, ¿por qué se da esto? Esto entonces sería indeterminado. ¿Sí? Indeterminado, y estamos en cálculo, ¿no? Pues muchachos, la explicación se las voy a hacer en la gráfica. Hay otra demostración que es mucho más rigurosa, pero les voy a explicar en la gráfica. Si ustedes grafican raíz cuadrada de x, ¿sí? El dominio de esa raíz, de esa función, ¿sí? Eso es algo como aquí así. ¿Sí? Entonces, recuerden, este es x, este es y. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí infinito, aquí vamos a colocar menos 2, que es el límite inferior de integración, y aquí vamos a colocar 1. Esta función es algo así, raíz cuadrada de 1, pues nos da 1, raíz cuadrada de 2 da 1, así, va aumentando 1,7 hasta 2, bueno, entonces aquí sería 2. Bueno, entonces, ¿qué pasa, muchachos? Esta función arranca desde 0, es decir, la raíz cuadrada de x, el dominio de esa función, ¿sí? Son todos los x mayores o iguales que 0. ¿Por qué? Porque es que la x solamente puede tomar valores positivos, no puede tomar valores negativos, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo voy a hallar el área desde menos 2 si aquí ni siquiera la función existe? ¿Sí? No existe. Entonces, por eso es indeterminado. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Algo que no entiendan? ¿O todo bien, todo bien? Bueno, a ver, vamos a preguntarle qué pasó con ese señor. Tampoco no volvió, Guzmán no volvió, Tonelli tampoco. Bueno, eh, William López, que hoy está como calladito. William, ¿me escucha? Señor, sí, señor. ¿Entendió entonces por qué yo fui a desarrollar esta integral y pum, me dio indeterminado? Sí, señor, porque no, la función no existe ahí en... Listo, muy bien, William, correcto. Simplemente la función no existe en el límite, en el intervalo de integración. Por favor, algo importante, pues esto tiene su propio lenguaje, ¿sí? Esto se llama límite inferior de la integral o de integración, y este, ¿sí? Y el intervalo en este caso sería x igual a menos 2 y aquí x igual a 1. ¿Listos? Entonces, este es el límite inferior y este es el límite superior de la integral. Y los dos conforman el intervalo de integración. Bueno, muchachos, quería explicarles eso también. Entonces, por si acaso ustedes están desarrollando una o fueron a desarrollar una y, uy, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no me dio? Van y hacen la gráfica y se dan cuenta que ahí ni siquiera existe. Bueno, muchachos, vamos a hacer entonces el último tema.
Sin embargo, no sin antes, por ejemplo, en el parcial les aparecía esto. A algunos les apareció esto. Y por eso es que ese punto pues yo lo revisé, pero tuve dx sobre x. Resulta que esto ya está en una tabla. Por favor, esto les queda como de tarea personal para ustedes. Existe una tabla de integrales. Yo dije que se las iba a pasar hace rato, pero creo que no se las pasé. ¿Sí? Ahorita descargo alguna tabla y se las envío por WhatsApp. La verdad se me había olvidado. Pero son integrales inmediatas en algunos textos o integrales directas. Y nos dice que la integral de dx sobre x es logaritmo natural de x más c. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Por integración por partes. Pero pues realmente pues ya no alcanzamos. Entonces, hay unas que son directas, la integral de seno, la integral de coseno, la integral de tangente, ¿sí? Ya uno no es sino sustituir y se ahorra pues bastante trabajo. Entonces, hay algunas, vuelvo y repito, que salen directamente, solamente revisar la tabla, aunque digamos, cuando uno hace un buen cursito de cálculo, pues uno lo que hace es reconstruir esa tabla, ¿no? Listo, a mí me dicen esto es logaritmo natural de x, pero ¿por qué? No, pues es que toca hacer una sustitución acá y luego partes para que me dé esa integral. Bueno, hay también para terminar lo otro, muchachos, hay integrales que, por ejemplo, yo tengo que hacer doble sustitución y me conduce a partes, ¿sí? Al método por partes. O tengo que hacer, digamos, una integración por sustitución y me lleva a fracciones parciales. O sea, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir? Que hay veces se necesitan dos o más métodos para resolver una sola integral. Bueno, no me podía quedar sin decirles eso, porque pues eso era lo que nos quedó así como faltando. De todas maneras, vuelvo y les repito, si ustedes ven ecuaciones diferenciales, digamos, con otra persona, la idea es que le comenten a él que hagan un repasito de integrales. En integrales directas y sustitución y cambio de variable no se vayan a quedar mucho, pero sí, por favor, en partes y en fracciones parciales, para que ustedes cuando empiecen a ver sus ecuaciones diferenciales no tengan ningún tropiezo. ¿Listos? Pero entonces, partes es como una sustitución, pero más sencilla. O sea, se llama por partes porque son 4 partes. Se hace U, de V y de V, ¿sí? De V y V. Pero entonces es lo mismo que el método de sustitución. Después de que uno los haya, simplemente hay que sustituir y listo. Entonces, vamos a ver área entre dos o más curvas. En este caso, pues vamos a hacerlo solamente con dos. ¿Sí? Entonces, mediante la integración definida, ¿no? Mediante integración definida. Listo, ya con este tema que ya dejamos listo para el parcial. Entonces, vamos con un ejemplo. Entonces, vamos a imaginar que f de x, ¿sí? Es igual a x al cuadrado y g de x es igual, bueno, hagamos una que se intercepte por debajo, hagamos una lineal o hagamos una cuadrática, hagamos una cuadrática. En eso quedan dos curvas y les explico mejor. Bueno, y vamos a hacerlo en el intervalo de integración entre 0 y 3. Hagámoslo entre 0 y 3. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá, muchachos? Dos funciones, ¿sí? Vamos a graficar esas dos funciones y vamos a hallar el área que se intercepta entre esas dos funciones. Entonces, yo les puedo estar haciendo un bosquejo de la gráfica, ¿sí? Entonces, hagámoslo por acá. Entonces, esto es x al cuadrado, ustedes ya la conocen, ¿cierto? Entonces, podemos hacer una tablita de valores. ¿Desde dónde hasta dónde la pedí? Desde 0 hasta 3. Bueno, pero hacemos esto un poquitico porque yo creo que... Bueno, entonces, para reconstruir la gráfica y para calcular esa integral, lo primero que nosotros hacemos es
igualar estas dos funciones. Entonces aquí colocamos igualando las funciones. ¿Para qué? Para hallar los interceptos en común entre esas dos funciones. Es decir, entonces tenemos acá x al cuadrado es igual a 8 menos x al cuadrado. Desarrollamos esto, entonces esto nos quedaría x al cuadrado más x al cuadrado. Este negativo pasa al otro lado y se nos vuelve que positivo. Es igual a 8. Ahora, x al cuadrado es igual a 8 sobre 2. Entonces, ustedes van a decir, profe, ¿dónde salió ese 2? Pues fácil, simplemente 1 más 1, 2. Entonces, este 2, ¿sí? Esto nos daría 2x al cuadrado. Ese 2 pasa a dividir y eso sería igual a 4. Ahora, para poder hallar x, tenemos que hallar raíz cuadrada de x al cuadrado y raíz cuadrada de 4. Luego, x es igual a más menos 2. ¿Listos? Entonces, raíz cuadrada de 4 es más menos 2. Ustedes van a decir, profe, ¿cómo así menos 2? Entonces, ya tal vez lo he explicado en alguna otra ocasión. 2 por 2 da 4 y menos 2 por menos 2 también da 4. Entonces, raíz cuadrada de 4 es más menos 2. ¿Qué significa eso? Que por aquí en menos 2 y por aquí en 2 se van a interceptar esas funciones. ¿Sí? No tenemos la gráfica, pero ya pues empezamos a calcular sus interceptos. Entonces, esta x al cuadrado, hagámoslo cuando x vale 1, cuando x vale menos 1, cuando x vale 2, cuando x vale, pero hasta donde me les dije, hasta 3. Uy, madre, hasta 3, siempre, ahí entonces muy pequeñito. Entonces, hagámosla acá 5 y aquí hagámosla 10. Hagamos el eje Y más encogido. ¿Sí? Se me olvidó la palabra, no es encogido, sino más, bueno, se me fue. Entonces, cuando x vale 1, y vale 1, entonces voy a graficar esta x al cuadrado. Y cuando x vale menos 1 y cuando x vale 1, y vale 1, ¿cierto? Entonces, para ambos vale 1. Cuando x vale menos 2, y vale 4, entonces ven un poquito más abajo de 5, por acá. Y cuando x vale 2, y vale 4, entonces sería por acá. Y por último, cuando x vale 3, y vale 9, entonces va a ser por acá. Entonces, esta función es algo aquí así. Pasa por 0,0. Bueno, ahí no me quedo así, no me quedo uniendo por los puntos, pero es que uy, es complicadito para hacer eso. Bueno, más o menos es algo aquí así. ¿Listos? Esa es x al cuadrado. Ahora vamos a graficar 8 menos x al cuadrado. Cuando x vale 0, y vale 8. Entonces 8 va a ser por acá. ¿Sí? Sabemos que como es menos x al cuadrado, esto abre hacia abajo. ¿Sí? Y sabemos que pasa por los puntos 2 menos 2. ¿Sí? Entonces pasa por aquí por los puntos 2 menos 2. Entonces, cuando x vale 2, entonces cuando x vale 2, aquí en este caso, yo me imagino que tiene que valer 4 para que esto sea cierto. Entonces, 2 al cuadrado da 4 y 8 menos 4, pues en efecto da 4. ¿Sí? 8 menos 4 da 4. Entonces, esta función, pues pasa algo aquí así. Estoy mirando y vuelvo y digo, como este era el intercepto entre las dos funciones, entre x al cuadrado y 8 menos x al cuadrado, entonces, bueno, y esto es algo aquí así, se va algo así. Ñan. Cuando x vale 3, menos 3 al cuadrado, entonces esto da 9 y 8 menos 9 da menos 1. Entonces, bueno, pues da menos 1, entonces esto haría algo es como así más bien. Entonces aquí menos 1. Listo. Bueno, voy a haberla hecho otro color. Cuando x vale menos 2 al cuadrado da 4 y 8 menos 4 da 4, entonces también pasa por 4. Por favor, recuerden que este punto es válido para las dos funciones. ¿Sí? Pues nos dimos cuenta que en efecto ambas se interceptan acá.
Entonces, esta función es algo así. Bueno, nos volvió eso como un pescadito, ¿no? Entonces, pónganle cuidado. Esta es x al cuadrado, ¿sí? Y esta de arriba es 8 menos x al cuadrado. 8 menos x al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula esta integral? Nos dicen desde 0 hasta 3, ¿sí? En otras palabras, vamos a calcular desde aquí, desde 0 hasta 3. Y entonces pónganle cuidado cómo se calcula. Esto es muy sencillo, muchachos. Para que hayamos estos interceptos, para saber cuál función está por encima de la otra, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta azulita para o sea, digamos que esta es azul, ¿sí? Entonces, bueno. Y nos dicen desde 0 hasta 3. Entonces, ¿cómo se plantea? Esto sería igual a la integral, bueno, a la integral desde dónde hasta dónde. Desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de 0 hasta 2, la función que está por encima es 8 menos x al cuadrado, y lo colocamos acá, ¿sí? 8 menos x al cuadrado, ¿sí? Y le restamos, ojo, le restamos ahora la función que está por debajo. Y en este caso va a ser ¿quién? X al cuadrado. ¿Listos? Entonces, esto lo calculamos de X. ¿Sí? Ahora, ojo, más, aquí nuevamente como estamos sumando áreas, en el anterior ejercicio, como yo les decía, se sumaba más, pero que si queda por debajo se dejaba negativo, pero en este caso, pues es lo positivo. Hay un pedacito solamente negativo, entonces, en este caso no interesa, porque ya aquí el eje X es una referencia. Aquí lo que me interesa a mí es el área entre las dos curvas. ¿Listos? En la otra sí se tenía en cuenta el eje X. ¿Listos? Aquí no. Bueno, ¿y aquí qué haría con la integral? Me están diciendo que entre 0 y 3. Entonces, ahora lo hago desde 2 hasta 3, pero por favor revisen algo importante, que ahora la que está por encima, ¿quién es? Es x al cuadrado. Entonces colocamos acá x al cuadrado menos, ojo, este menos significa que restamos de una función a la otra, porque tiene que hacerse una diferencia, ¿sí? Menos, y ahora ahora la que está por debajo, ¿quién es? La azul, que es 8 menos x al cuadrado. Debemos colocar el paréntesis para que no nos quede un error. 8 menos x al cuadrado y cerramos. Y listo, muchachos, ya no es sino calcular esa integral y sale. ¿Listo? Entonces esto de x. ¿Cómo se desarrolla? Ya para terminar. Entonces, esto sería igual de 0 hasta 2, ¿sí? 8 menos x al cuadrado menos x al cuadrado. Pues esto no es otra cosa que 8 menos 2x al cuadrado, ¿sí? 2x al cuadrado de x. Ustedes pueden hallar fácilmente esta integral. Esto pues simplemente es, esto es igual a 8 x menos 2x al cubo, entonces 2 tercios de x al cubo. Bueno, ahí la estoy haciendo de una vez, ¿sí? Listo. ¿De dónde hasta dónde? De 0 hasta 2. Hay que hacer esto. Más, y ahora desarrollamos esta, ¿no? Más la integral de 2 hasta 3 de x al cuadrado menos 8. Ahora menos por menos da más, ¿cierto? Entonces esto quedaría x al cuadrado menos 8x, entonces x al cuadrado menos 8 más x al cuadrado, entonces esto quedaría 2x al cuadrado positivo, ¿cierto? Menos 8 calculado en x. Y pues desarrollamos esto, entonces esto sería igual a 2x al cubo sobre 3, miren que es muy similar, 2x al cubo sobre 3
menos 8x, pero con diferente signo, ¿no? Pero eso no nos da 0, porque ya los límites de integración cambian, de 2 hasta 3. Y listo, muchachos, ahí ya no es sino hacer ¿qué? Hacer el teorema fundamental del cálculo para cada una, ¿no? Y esos resultados se suman. Teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Entonces, ahí quedaría resuelto ese problema. ¿Listos? Entonces, hacer una retroalimentación de lo que se hizo aquí en este ejercicio. Tenemos dos funciones, ¿sí? Ahora vamos a hallar el área entre estas dos funciones, que por lo general son curvas, pero eso no significa que sean curvas. Yo puedo, por ejemplo, también llegar y decir, no, venga, llamemos a g de x, llamémoslo x, ¿sí? Y entonces yo hago mi función x, voy a hacerla de un color rojo para que no, sí, no sé. Y resulta que yo llego y hago esta función así. La función x es algo así, ¿sí? Entonces, ahí yo tendría que plantear la integral, ¿sí? ¿Cuál está por encima de cuál? Y debo también tener un límite, un intervalo de integración. Entonces, retroalimentemos. Tenemos dos funciones, no tienen que ambas ser curvas, puede ser una curva y la otra puede ser una recta. Una puede ser una función trigonométrica y la otra puede ser una función cuadrática, bueno, como sea. Entonces, en este caso, les doy el intervalo de integración. Yo hice el intervalo de integración desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 3. Pero me di cuenta que desde 0 hasta 3 había un intercepto entre esas dos funciones. Y si hay un intercepto, significa que alguna función que estaba encima va a quedar ahora por debajo. Y eso es muy importante para el momento de plantear acá las integrales. Entonces, lo primero que se halla es igualar las funciones para hallar quiénes, los interceptos entre las dos funciones. En este caso nos dio más 2 y menos 2. En este caso nos dio menos 2 y 2. Y en efecto lo verificamos. Graficamos la función, ambas, ¿sí? ¿Y por qué es importante graficarlas? Pues para saber cuál queda encima de la otra. Entonces, al analizar cuál queda encima de la otra, entonces yo planteo ahora sí las integrales, que fue lo que yo hice acá. En este caso, 8 menos x al cuadrado era la que estaba por encima. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta 2. Miren, algo importante, esto. Desde donde empieza aquí este 2 y ahora este 2 pasa para acá, ¿sí? Hasta 3. Si me dijeran, por ejemplo, desde menos 3 hasta 3, me toca plantear 4 integrales acá. ¿Por qué? Porque menos 3 hasta menos 2 está x al cuadrado por encima de 8 menos x al cuadrado. Luego me toca calcular, no, solamente 3, perdón, 4 no, sino 3. Luego me toca calcular desde menos 2 hasta 2. ¿Por qué? Pues porque ahora la que está por encima es 8 menos x al cuadrado y se le resta x al cuadrado. Y por último, como después de 2 está la de x al cuadrado por encima, entonces se hace lo que se hizo acá. Entonces, aquí terminamos, muchachos, pues alcanzamos a ver este temita. Yo pensé que no alcanzábamos a verlo, pues, digamos, hasta este ejercicio, pero sí alcanzamos. Entonces, dudas, inquietudes, algo que ustedes quieran preguntar antes de que se acabe el tiempo. Ahorita les Una dejo el pregunta, taller. Cuéntenme. ahí el área que estábamos hallando ahí, ¿la podría como seleccionar o como ¿La para podría saber cuál aquí? era el área? Bueno, voy a dejar hasta aquí la